Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Me llena de alegría realmente poder decir muy buenas tardes a este grupo de varones y mujeres esforzadas y valientes que han decidido hoy reunirse en un hermoso lugar de la provincia y de nuestro país donde estamos reunidos y que el Señor lo sabe. Le damos las muy buenas tardes a ustedes y a todas aquellas personas que también a través del canal de YouTube de la iglesia van a escuchar este mensaje, que el Señor les bendiga. Y veníamos siguiendo una serie de enseñanzas, ustedes recordarán, no alejarnos de la palabra. ¿Se acuerdan la serie de enseñanzas que veníamos viendo? ¿Qué más? A ver. Ya uno no se superpone. No dudar de la palabra. Y vamos a seguir. Teníamos una serie de estudios de 2 o 3 clases más. Pero entendí que era oportuno enseñar otra cosa en la tarde de hoy. Por eso es que hoy vamos a hablar de la importancia de reunirnos. La importancia de reunirnos. Verdaderamente lamento que hoy haya hermanos que no puedan estar presentes por cuestiones personales, pero también lamento que haya hermanos que no puedan estar por decisión propia. Así que oremos por nuestros hermanos para que en este tiempo más que nunca seamos fortalecidos por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, por favor. Este capítulo 10 de Hebreo, más que todo, hace énfasis en lo que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Que el sacrificio de Cristo quita el pecado. También que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse porque se llevó a cabo una sola vez y para siempre. Y también en la división de este capítulo 10 podemos encontrar que el sacrificio de Cristo abre el camino hacia Dios. Pero hay una parte, versículos muy conocidos, que ustedes lo conocen. ¿Tenemos todos Hebreos capítulo 10? Sí. Amén. Bueno, fíjense lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjense que dice, mantengámonos firmes, o sea, inamovibles, que permanezcamos en un mismo lugar, sin fluctuar. Fluctuar es moverse sobre las aguas siguiendo el movimiento de ellas. Es decir, para donde el sistema del mundo nos lleva, para allá vamos. Para donde nos lleva la moda, para allá vamos. Para donde nos guía ciertas ideologías, allá vamos. Eso es, ¿no? Fluctuar. Fluctuar en las aguas de la prueba, en las aguas de las circunstancias. Nosotros no debemos fluctuar, hermanos. Debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido nuestro Salvador. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Creo que en estos tiempos más que nunca es oportuno poder tener claro lo importante que es el congregarnos, lo importante que es el reunirnos, hermanos. Fíjense ustedes que yo les invito a que esta tarde desglosemos un poquito cada palabra en estos versículos que hemos leído. Porque cuando vamos a los escritos originales, ahí vamos a entender lo que significa verdaderamente cada palabra. Porque si la leemos como está escrita en el español o en el castellano, se interpreta de una forma. Pero cuando vamos al griego, a los escritos originales, entendemos la importancia de las escrituras y la importancia de ciertas expresiones que encontramos en ellas. Aquí encontramos la primera palabra en el versículo 24, que es considerémonos. Considerémonos. La palabra griega katanoeo. ¿Y saben cómo se traduce considerémonos?
preocuparse por. ¿Sí? Pero preocuparse por, en el sentido básico del griego, quiere decir o indica sumergirse en. ¿Se entiende? Entonces dice que nos debemos considerar, considerémonos, es decir, nos debemos preocupar sumergiéndonos en las problemáticas de los hermanos, en las dificultades de los hermanos, en el amor hacia los hermanos. ¿Me explico? Eso quiere decir, considerémonos, preocupémonos por los unos por los otros. Hermanos, es muy importante que entendamos que cuando no tenemos una visión correcta de la persona de Dios, es muy difícil que cada uno de nosotros tengamos una visión correcta de la importancia de nuestros hermanos. ¿Se entiende? Para que podamos darle importancia y la dimensión necesaria a lo importante que es congregarnos, a lo importante que es considerarnos los unos a los otros, solidarizarnos los unos a los otros, es importante que tengamos una visión correcta de quién es Dios. Que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es el único Dios vivo, soberano, verdadero, que Dios nos ama, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios no quiere que suframos, que Dios quiere que crezcamos, que Dios quiere que nos reproduzcamos predicando el Evangelio y podemos estar hablando un buen rato. Entonces, ¿está claro cómo es la traducción de considerémonos? Encontramos en el versículo 24 otra palabra, estimularnos. Estimularnos se traduce como animarse o animarnos. Pero esta actitud, esta acción de animarnos, debe provocar algo mediante una incitación, una motivación, que es movernos a. Movernos a. Estimularnos, entonces, animarnos ¿a qué? A orar el uno por el otro, a escuchar al hermano, a observar al hermano. Yo veo acá una nena con unos ojos alegres. Veo una mujer con unos ojos en el fondo, por ejemplo, de tristeza, aparentemente. Vemos, no olviden nunca que los ojos son la ventana del corazón, es un dicho, ¿no? Pero fíjense, es muy importante, hermanos, que nos observemos. Es muy importante que nos observemos para que nos podamos de esa forma estimularnos, para que nos podamos animarnos. Ya vamos a hacer después la transliteración que se llama de los versículos. ¿Está claro, hermanos, los que están tomando nota? Considerémonos, preocuparnos por, estimularnos, animarnos a. Versículo 25. La palabra griega dejando se traduce como desatender. Fíjense ustedes que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿sí? Y aquí se traduce entonces como no desatendiendo, no desatendiendo, y continúa diciendo unos a otros para estimularnos. Fíjense ustedes que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y vamos a encontrar varias palabras aquí que son más que importantes, pero allí se me pasó por alto algo. En congregarnos o reunirnos, hermanos, hay un versículo que nos aclara mucho la situación, que es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, por favor. Los invito a que lo busquemos. Segunda a los Tesalonicenses, verso 1 y 2. Y le voy a pedir a alguien que lo lea. Segunda a los Tesalonicenses, versículo 2, 1 y 2. Que lo tenga, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vieron ustedes? Ahí leímos y escuchamos la traducción de la palabra no dejando, o sea, no desatendiendo, no desatendiendo. El congregarnos. Congregarnos se traduce como reunión de todos juntos. Entonces no debemos desatender el congregarnos, el reunirnos. Y allí leíamos
esta expresión de la palabra de Dios. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar no es lo que nosotros pensamos humanamente, sino pensar en el sentido y en el contexto y en el contenido de la palabra de Dios. Ese pensamiento no debe cambiar en nosotros, hermanos. No debe cambiar. Y acá cuando leemos la palabra congregarnos, que es reunión de todos juntos, aquí es donde verdaderamente toma dimensión en serio y claramente la iglesia. Toma dimensión de la importancia de la iglesia. Porque fíjense ustedes que acá en la iglesia, o mejor dicho en el templo o en el lugar donde nos reunamos la iglesia, es donde encontramos ánimo, es donde encontramos estímulo, es donde encontramos contención, es donde encontramos edificación, es donde encontramos amor. Por eso es que cuando hablamos con alguien y nos dicen que son una persona determinada, nos dice que somos cristianos, que es cristiano, perdón, y le decimos, ¿dónde te congregas? Y te dice, no me reúno en ningún lado. Ahí ya es como que no sé si les habrá pasado a ustedes, es como que uno se preocupa. ¿Cómo que es cristiano y no se está reuniendo? Y algunas personas aseveran, siempre yo leo la palabra de Dios, yo oro, perfecto, está muy bien, pero hay algo que está funcionando mal. Porque los cristianos somos llamados a congregarnos, a reunirnos. Y una persona que es hija de Dios entiende que el reunirse va a edificarse, va a ser estimulado, compartir la comunión con los hermanos, pero también si falta o si decide no congregarse, está quitando la bendición a los demás hermanos, porque el Señor le puede usar para animar, para edificar, etc. Hermanos, encontramos la palabra costumbre también en este versículo 25, que es la palabra griega etos, se traduce como rito, escuchen bien porque acá hay dos sentidos, se traduce como rito o se traduce como práctica. Y acá muchas veces se enseña mal este versículo. Costumbre, la palabra griega etos, se traduce como rito o práctica. Alguien que lea Hechos 6:14, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Saben a qué hace referencia? Hacía referencia a la ceremonia que tenían los judíos, que llevaban a cabo los judíos conforme a la ley. El Señor Jesús vino a cambiar todo eso. Porque el Señor Jesucristo que rompe cadenas y que destruye la religiosidad, hermanos. Porque eso es religiosidad, llevar a cabo ceremonias, siempre las mismas ceremonias. Y bueno, no quiero ahondar en eso, sino en que veamos que cuando dice que algunos tienen por costumbre, se refiere a esto. No a la costumbre de un rito, sino a la costumbre de una práctica. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, que nos reunamos, nos congreguemos y que sea una práctica, no solo el hecho de reunirnos, sino lo que practicamos dentro del tiempo y el espacio donde estamos reunidos y cuando estamos reunidos. ¿Se entiende? ¿Qué debemos practicar? El amor. ¿Qué debemos practicar? La contención. ¿Qué debemos practicar? La comprensión. ¿Qué debemos practicar? El aprender a escuchar. ¿Qué debemos practicar? Juntos crecer edificándonos a través del aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Qué debemos practicar? Alabar juntos. ¿Qué debemos practicar? Adorar al Señor. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es? Y tan fácil a veces y superficialmente que leemos este versículo de Hebreos 10, 24 y 25. Acá en esta palabra costumbre o práctica está implícito el reunirnos todos juntos. Claramente, hermano, pero que no sea un rito. Que no sea un acto de religiosidad, sino que sea un momento en el cual verdaderamente venimos a practicar. En este caso, yo felicito a los hermanos del lugar donde nos estamos reuniendo por cómo han acondicionado el lugar, en la forma que nos han recibido. Muchas gracias.
Realmente nos hemos sentido bienvenidos, realmente nos sentimos como en casa. Ese amor, esa devoción por preparar la mesa del Señor, toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Y verdaderamente esto es hermoso, es maravilloso. Habla de crecimiento, habla de entrega al Señor. Hermanos, continuamos para que no se haga muy largo. Encontramos otra palabra, exhortándonos, en este versículo 25. Exhortándonos es la traducción de llamar al lado de uno, ¿sí? Llamar al lado de uno. Muchas veces también se enseña mal cuando se menciona la palabra exhortar. Se traduce como animar. Para llegar a animar hay pasos. Exhortarnos, dice llamar al lado de uno. ¿Para qué? Para confrontar, para confortar y para comprometer con la palabra de Dios. Yo encuentro en la calle un hermano que hace mucho que no se congrega, que ha decaído en su concurrencia al templo. Lo voy a exhortar. Pero ¿cómo lo exhorto? Primero lo debo confrontar con la palabra de Dios. Hermano querido, te extrañamos, pero estamos preocupados por vos. Y como estamos preocupados, nos ocupamos de vos, orando por vos. Pero recuerda que si eres hijo de Dios, te estás perdiendo un montón de bendiciones. Y estás incumpliendo, estás en desobediencia a un versículo que dice, a donde tenemos un mandato que nos debemos congregar, que nos debemos reunir los hijos de Dios. Ahí lo estoy confrontando con la palabra. ¿Y cuándo lo conforto? Cuando le digo, hermano, te extrañamos, vamos a orar, sabemos que el Señor va a hacer la obra en vos como lo está haciendo en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios te amó y te ama, que el Señor Jesucristo entregó la vida por vos. El Señor Jesucristo está con vos todos los días, hermanos. No sé qué pasa en tu corazón, no sé qué sucede, pero habla con el pastor, habla con los hermanos, con quien tengas que hablar. Hay un problema, una dificultad, lo confortamos al hermano. Y ahí recién lo animamos. ¿Se entiende? Muchas veces cuando decimos exhortar, sí es animar, no. Exhortar primero hay que confrontar, siempre con amor, por supuesto, ¿no? Confrontar, confortar y comprometer con la palabra de Dios al hermano para recién animarlo. Porque no es decirle, ay, no va, bueno, no importa, pero el Señor conoce tu corazón, pero le estamos haciendo un daño terrible. Encontramos la frase y tanto más. ¿Me están siguiendo? ¿Están perdidos? ¿Me están siguiendo? Bueno, y tanto más es la palabra griega tosoutos y quiere decir, se traduce como a tal punto que. A tal punto que. Discúlpeme, hermana, que la aburre con el griego, ¿sabe? Después encontramos la otra frase, cuando veis. Es la traducción de la palabra griega blepos con B larga, y quiere decir observar, examinar, ¿sí? Blepo, observar, examinar. Cuando veis, ¿qué cosa vemos? ¿Sabe qué? Exactamente. Habla en el sentido de que debemos estar atentos, de que debemos estar vigilantes, porque dice, también quiere decir que nos debemos examinar mutuamente. Está relacionado con lo que les decía recién. Hay un hermano, una hermana que está bajoneada, que está debilitado, que está desanimado. Debemos estar atentos a eso. Pero también, así como nos examinamos mutuamente, debemos examinarnos nosotros. Porque, como ustedes dijeron, el día se acerca. Y acá día se traduce, es la palabra griega emerá o gemerá, y se traduce tiempo de tribunal de. En este contexto bíblico, la palabra día se traduce como tiempo de tribunal de. ¿De quién? De Cristo. Y después encontramos la otra palabra acerca, la palabra acerca que termina allí el versículo, que es la palabra griega engisó y quiere decir aproximar o aproxima. ¿Por qué es necesario y por qué les dije toda la traducción de estas palabras? Para que lo interpretemos bien el versículo y le demos la importancia necesaria. Y pongamos en práctica la exhortación, hermanos, con amor. Un mensajito a aquellos hermanos que tal vez sabemos que no han venido o que no deciden no asistir por cuestión propia. Animemos, exhortemos.
Allí el versículo 24, ¿saben? Le vamos a hacer lo que se llama la transliteración del versículo. Presten atención. Y si quieren se los repito. Tomando en cuenta la traducción, el versículo 24 quiere decir: y preocupémonos unos por los otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Esa es la transliteración o la traducción del versículo 24. Preocupémonos unos por los otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Y aquí viene el 25. No desatendiendo o no desatendamos de reunirnos todos juntos, como algunos tienen por rito, sino practicando el confrontarnos, confortarnos y animarnos, a tal punto de observar que el tiempo del tribunal de Cristo se aproxima. ¿Se entiende? Esa sería la transliteración del versículo. Vayamos a 1 Timoteo 4:13, por favor. Primero Timoteo 4:13. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Pablo lo exhorta y a su vez le enseña que debe exhortar a Timoteo, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, Tito 1:9, por favor. Tomémonos que estas exhortaciones en este momento son exhortaciones del Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Tito 1:9, ¿quién lo lee, por favor? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Debemos ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos nosotros, hermanos, enseñar, en este caso exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen las Escrituras del Señor. Que pueden ser inconversos, pero pueden ser creyentes también, supuestamente, sí. Pero ahora, en las Escrituras encontramos un montón de exhortaciones. Exhortaciones por hermanos que están debilitados en la fe, hermanos que están confundidos, ¿sí? Pero hay una exhortación también, y que debemos hacerla la exhortación, y no dejar pasar cuando el Señor te muestre, el Espíritu Santo te revela que es el momento, hacerlo. Hay exhortaciones por el pecado. Y hay una exhortación que a mí me impactó profundamente, y es para tenerla en cuenta. Está en 2 de Samuel, capítulo 12. Les invito a que vayamos. 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 al 13. Voy a ir así leyendo y parafraseando algunos versículos. Aquí en este capítulo 12, Natán amonesta a David. ¿Sí? El profeta Natán amonesta a David. Dice que Jehová, o sea, Dios, envió a Natán a David, que lo viera David, ¿no es cierto? El versículo 4 dice: vino uno de camino, o sea, les relata una historia, les relata un acontecimiento, Natán. No sé si recordarán este suceso, ¿no? Dice: vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Dice: se encendió el furor de David en gran manera cuando escuchó este relato, ¿no? Se encendió el furor de David contra aquel hombre, ese supuesto hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres
aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios o la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y relata que a Uría Eteo lo hirió a espada, que tomó su mujer, y continúa el relato, ¿no? Pero llegamos al versículo 11, dice: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí se humilla y reconoce su pecado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y continúa el relato, ¿no? Pero lo que yo quería destacar y que juntos observáramos, que también debemos exhortarnos entre los hermanos por el pecado. Estamos para eso, con amor, con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucha cintura, apelando a la sabiduría divina, a la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana. Porque nuestra vida cristiana se debe basar no por experiencia, sino por obediencia a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Dijo el hermano. Hermanos, es muy importante que nos exhortemos a solas, en forma prudente. Y es muy importante, y allí se ve la humildad de cada uno y cuál es la relación con el Señor, de ser humilde y decir: hermano o hermana, te agradezco por confrontarme, porque entiendo que Dios me está confrontando y reconozco que he pecado ante Dios. Te doy gracias y te pido perdón si he sido de mal testimonio para vos. Fíjense ustedes cuán importante que es exhortarnos, porque allí es donde muchas personas, muchos hijos de Dios, cuando son exhortados, abandonan la práctica de pecado. Fíjense lo que dice Proverbio 28, también proverbio muy conocido, Proverbio 28, versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14 de Proverbio 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperamos en la vida espiritual, hermanos, si tenemos pecados encubiertos. Y lo triste de esto es que muchas veces no prosperamos tan solo nosotros, sino que afectamos a nuestra familia, no prospera por nuestro pecado. Afectamos a la iglesia local donde nos congregamos, porque a causa de nuestro pecado, la iglesia está frenada. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El confesar nuestros pecados y abandonarlos es muestra de temor a Dios. Hermanos, que así sea, ¿no? Amén. Muy bien, estamos finalizando, hermanos, esta enseñanza. Me gustaría mucho que luego que finalicemos, si hay alguna duda, sea evacuada. Hermanos, es importantísimo que en estos tiempos más que nunca busquemos la forma de reunirnos. Si puede ser en forma virtual, porque no queda otra alternativa, hacerlo en forma virtual, pero reunirnos. Si tenemos la posibilidad, porque el Señor nos permite, de reunirnos en forma física, hacerlo, donde el Señor lo permita. La iglesia, recuerden que somos nosotros, no las paredes. Las paredes es el templo, es el recinto, es el lugar donde la iglesia, el Señor, se reúne. Pero nos podemos reunir al aire libre, nos podemos reunir bajo un toldo, bajo una carpa. La iglesia somos nosotros, hermanos. Y estamos llamados a congregarnos, a reunirnos. Porque la venida del Señor a buscar su iglesia se aproxima. Estamos en los albores de la venida del Señor.
que la enseñanza de esta tarde verdaderamente haya calado lo más profundo de nuestro ser. Ya hayamos entendido la importancia de reunirnos. Romanos 14:10 dice que todos un día estaremos frente o delante del tribunal de Cristo. No es ocurrencia mía ni palabras mías. Dice clarito Romanos 14:12 que todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Todos. Y 2 Corintios 5:10 dice que todos también compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y yo quiero animarlos y desafiarlos a que nos despidamos con la lectura de estos versículos. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17. Habla de la vida que agrada a Dios. Habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos debemos apartar de fornicación. Los casados que debemos tener nuestras esposas en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles. Aquí habla no en el sentido de no judíos, sino gentiles como paganos o inconversos. Que no debe haber agravio, no debe haber engaño, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Que debemos ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera que nos ha mandado el Señor, a fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, o sea, con los que no son del Señor, y no tengamos necesidad de nada. Y ahora vamos al versículo 13 que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habla de la esperanza eterna. Y el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y esto me conmueve y se me erizan los vellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, por lo tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, amado Dios, tú que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender cada día la importancia de estar reunidos. La importancia, Señor, de congregarnos. La importancia, Señor, de dejar que tú cada día nos equipes con tu palabra para aguardar tu venida, Señor, para esperarte, para que cuando tú vengas nos encuentres no distraídos con las cosas del mundo, sino verdaderamente glorificándote con nuestras vidas y llevando a cabo adelante el ministerio que tú nos has dado cada uno. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú vengas a llevar tu iglesia, hayamos predicado el Evangelio y hayamos testificado de Cristo como tú nos has mandado. Señor, protégenos, pero también aliéntanos, esfuérzanos, anímanos, Señor,
a ser esos hijos tuyos valientes y aplicados para llevar el Evangelio adelante y ser testimonios de salvación y vida eterna. Amén. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.